si os parece, pasamos al castellano también para facilitar la conversación con Constanza Parra. Y como decíamos, llegamos ahora al final de nuestra jornada. Y contaremos para ello con una conferencia en la que Constanza nos planteará, esperemos, ¿no?, una serie de preguntas, no tanto para responder a los temas que a lo largo de toda la jornada hemos ido planteando, puesto que no nos gustaría tanto que saliéramos de aquí con cuestiones cerradas, sino más bien para ordenar los temas que se han ido tratando e irlos planteando, digamos, de la manera que nos sea más útil para ir avanzando. Permitidme, pues, antes de presentarla a ella y antes de agradecerle muchísimo su presencia aquí, tratar de resumir algunos de los interrogantes que se han planteado a lo largo de la jornada y que se nos plantean cuando trabajamos en el tema de la innovación social, ¿no? Nosotros hemos podido constatar a lo largo de nuestros trabajos de aquí cómo la magnitud que va tomando este tipo de iniciativas, ¿no es verdad, Constanza? El trabajo, pues, que han realizado los compañeros del IGOP, pues, este censo, hasta 700 iniciativas en toda Cataluña de innovación social, ¿no? Y vemos cómo esto no es en forma alguna, pues, un caso aislado, ¿no?, sino que lo encontramos en todas las ciudades del sur de Europa y no solo en las ciudades del sur de Europa. Vemos además no solo que son muchas por cantidad, ¿no?, sino que, ahora teníamos un ejemplo de ello en esta última mesa, son muy variadas por lo que a su objeto se refiere, ¿no? Desde los temas de solidaridad ciudadana, los movimientos antidesahucios, los bancos de tiempo, a los temas de producción alternativa, a las redes telemáticas, ahora tenemos unos ejemplos, ¿no?, de economía, de consumo alternativo, los espacios autogestionados. Ismael y sus colegas identifican hasta 80 ateneos y espacios autogestionados solo en la región metropolitana de Barcelona, que tiene 164 municipios, digamos, tiene una densidad, una penetración, una capilaridad verdaderamente muy notable. Pues resulta dudoso, también es verdad, que todas las prácticas que identificamos y todas las prácticas incluso de las que hemos hablado aquí hoy reúnan todas las características de aquello que vosotros denomináis innovación social, en el sentido de que si hiciéramos una checklist de aquella, a partir de los aspectos que vosotros muy a menudo pues mencionáis, ¿no?, los aspectos de solidaridad, los aspectos de alternativa, los aspectos de empoderamiento, pues algunas de estas iniciativas ciertamente lo reúnen más que otras. Y también es verdad que nosotros tenemos unos límites al conocimiento, que conocemos unas cosas, pero nos es bastante difícil alcanzar la totalidad del universo sobre el que trabajamos. Pero es innegable que nos encontramos ante una miríada de iniciativas, ¿no?, y que se está abriendo un campo nuevo en el que, digamos, podemos encontrar, no sé, ejemplos de lo que Harvey denominó en un libro reciente la creación de comunes urbanos, ¿no?, o lo de que Lefebvre había llamado hace muchos años, ¿no?, espacios heterotrópicos, ¿no?, o lo que los italianos habían llamado en los años 70 espacios de autonomía social, ¿no? Bien, la cuestión, sin embargo, no se nos presenta exenta de una multitud de interrogantes y de problemas, ¿no?, que nos gustaría que nos ayudaras en alguna parte, digamos, a dilucidar. En primer lugar, pienso que todos los que lo hemos estudiado y los que nos hemos implicado de alguna forma en las iniciativas de innovación social, la primera incógnita que se nos plantea es la capacidad efectiva de transformación. Hasta dónde estas iniciativas, hasta dónde estas prácticas tienen una capacidad real de incidir en la transformación social. Es posible mantener, en ausencia de cambios económicos, sociales, políticos de gran calado, la capacidad de que un conjunto de iniciativas parciales de este tipo, como las que hablamos, tengan
tengan verdaderamente la potencialidad de inducir un cambio social. Ahora hablábamos hace un momento, el representante de Wifinet, ¿no?, nos hablaba de los comunes urbanos, ¿no? En una sociedad en la que se crean continuamente comunes y se destruyen y privatizan comunes, ¿cuál es nuestra capacidad efectiva de mantener, de inducir cambio a través de la innovación social, ¿no? Por otra parte, hemos visto, y lo hemos visto claramente hoy, que muchas de estas iniciativas son muy localizadas, son muy radicadas en espacios, y esto es quizás una de las virtudes, ¿no? Pero también es una de las dificultades. Vuestro grupo de investigación publicó hace muchos años, algunos años, creo que era en 2010, un libro de título provocativo, ¿no? ¿Pueden los barrios salvar la ciudad? Creo que lo titulabais, ¿no? ¿Pueden este conjunto de iniciativas de Trinitat Nova, de Collblanc la Torrassa, del Torre Romeu a Sabadell, cada una... Este es el primer grupo, digamos, de incógnitas que se nos plantea. El segundo grupo es sobre los agentes, es decir, los agentes que las impulsan, quiénes son, qué capacidad tienen, qué intereses sociales tienen, que no es un tema menor, ¿eh? Y creo que va muy vinculado al anterior, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos sociales a los que se pretende apoderar? ¿Apoderar para qué? ¿Estamos seguros que una vez apoderados, actuarán en pos del bien común? Definamos este bien común de la forma como lo queramos definir. Cada comunidad ha de poder disponer libremente de los bienes comunes de su entorno. En los estudios estos que hacíamos, ¿no?, se nos plantea claramente cómo la segregación social es cada vez más fuerte. Si los grupos sociales tienden a separarse sobre el espacio, cada uno de ellos ha de poder disponer efectivamente de los bienes comunes del lugar donde vive. Aquellos que, no quisiera mencionar ningún municipio, ¿no?, pero antes se mencionaba alguno aquí de particularmente afluente, de particularmente rico, ¿no?, estos han de disponer de lo que allí tienen. Y los otros que precisamente viven en espacios muy desproveídos de bienes de todo tipo, pero también de bienes comunes, les dejamos solo con aquellos. No son... Tampoco, por otra parte, Ismael y sus colegas mostraban que los movimientos de innovación social no siempre surgen allí donde nos los esperaríamos, ¿no? No siempre surgen, más bien al contrario, ¿no? Surgen allí donde hay mayor capital social, ¿no? No tanto allí donde hay muy poco y donde los ingresos son más bajos. Aquí hay todo otro tema. El primero, el tema de la capacidad transformadora. El segundo, el tema de los agentes, el tema de la definición de la comunidad. El tercero es el de los efectos. Es indiscutible que las prácticas de innovación social están teniendo en muchos aspectos efectos muy positivos. Por ejemplo, para paliar los efectos de la crisis sobre la población, ¿no? Esto lo vemos cada día, lo vemos en los barrios, etcétera, etcétera. Pero a largo término no podrían tener efectos perversos. Por ejemplo, si en un barrio las prácticas de innovación social llegan a ser particularmente exitosas y consiguen, por ejemplo, preservar un tejido asociativo, una vida cultural vibrante, etcétera, etcétera, en una ciudad en que el mercado del suelo sea libre, ¿esto no va a incidir sobre los precios inmobiliarios? Yo no sé si conoces mucho Barcelona, yo vivo en el barrio de Gracia, he vivido siempre allí toda mi vida. Es uno de estos barrios que tienen este tipo de vida. El mercado inmobiliario se ha dado cuenta de esto y de qué manera. ¿De qué forma evitar que, digamos, a través del juego del mercado, aquello que ha costado tanto de mantener, de preservar y de impulsar, acabe siendo precisamente la base que ha de acabar matando los bienes comunes por apropiación, ¿no?
El tema de los efectos perversos de la innovación creo que no es menor, y lo cual no nos ha de llevar, a mi entender, pero esto no quisiera avanzar ahora en ninguna conclusión, no nos ha de llevar en ninguna forma a decir, pues no hagamos nada, antes al contrario, también se podría plantear en los mismos términos los efectos perversos de la rehabilitación urbana o de la construcción de cloacas, pero porque en una situación en la que los precios de inmobiliarios son libres, pero no es un tema menor, y nos plantea muchas incógnitas, algunas de mucha entidad. Y finalmente está el tema de la relación con las instituciones, ¿no? Que es seguramente uno de los más relevantes. Si en principio la administración pública tiene la obligación de prestar determinados servicios y los ciudadanos de gozar de determinados derechos, ¿no sería quizás más prioritario reclamar estos derechos, defender estos derechos y reclamar la prestación de los servicios por parte del Estado que no tratarlos de suplir nosotros desde la sociedad? Por el camino de la innovación social no podríamos llegar a la Big Society. Es decir, acabando en postulados que son exactamente los contrarios a aquellos que nosotros de partida plantearíamos. Y más todavía, ¿no? Y si queremos defender estos postulados, ¿cuál debería ser la relación de las iniciativas de innovación social, de las prácticas de innovación social con las instituciones? ¿Deberíamos plantearnos la cooperación, la coproducción? ¿Deberíamos plantearnos participar en los movimientos que pueden llevar a conquistar espacios institucionales? Bueno, pues son muchas preguntas, son las que nosotros nos hacemos, ¿no? Preguntas pues que vemos que tienen relación con la capacidad transformadora de la innovación social, con la definición de la comunidad, con los efectos de las prácticas de innovación social, con la relación entre innovación social e instituciones, ¿no? Para hablar de todos estos temas, en fin, que sería, de ninguna manera quisiéramos ponerle, ¿no?, deberes que serían desproporcionados ahora para una conferencia, pero para ayudarnos a reflexionar sobre ello, pues tenemos con nosotros a Constanza Parra. Constanza Parra es chilena, formada en la Universidad Católica de Santiago, donde hay una excelente tradición de estudios sociológicos, de estudios urbanos. El Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia es un instituto muy reputado, en el que algunos de nosotros hemos trabajado. Trabajó en la universidad en Santiago, pasó después a Lille, se formó en Lille, de Lille pasó a Luxemburgo, de Luxemburgo a Groningen, de Groningen en Lovaina en la Universidad Flamenca, si no me equivoco y lo digo bien. Allí está con el grupo de Frank Muller, que como todos vosotros sabéis, pues es seguramente uno de los grupos que más ha trabajado en el campo académico sobre los temas de innovación social, que tienen algunos que ahora no vamos a mencionar, ¿no? Una cantidad muy importante de publicaciones, entre muchas otras, pues aquel Handbook of Social Innovation, ¿no?, que es la Biblia de tantos de los estudiosos sobre este tema. Sin más preámbulos, que ya seguramente he abusado de mi tiempo, agradeciéndole de nuevo muchísimo su presencia aquí, el esfuerzo pues, de desplazarse a Barcelona, cedo la palabra a Constanza. Muchas gracias por esa introducción. Muchas gracias también a Marc por la invitación. Nosotros estamos muy contentos de presentar la investigación que hemos hecho, que es una investigación de más de 20-25 años que ha liderado el profesor Frank Muller sobre innovación social. Es verdad que la innovación social hoy día está de moda, está en todas partes, florece por todas partes, pero nosotros quisiéramos rescatar que no es un concepto nuevo y que existe investigación y reflexión acerca de la dimensión social de la innovación desde hace bastante tiempo. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí, de haber escuchado las presentaciones durante el día, aunque no pude entender todo completamente, y muy contenta de poder intercambiar y compartir con ustedes de qué se trata esta mirada a la innovación social, que nace en los estudios territoriales
y el argumento más o menos es decir que la teorización de la innovación social, las categorías analíticas y las primeras definiciones parten desde un análisis de la innovación que está enraizada social y territorialmente. Entonces, bueno, yo me imagino que todos, no sé, si aquí son más o menos expertos en innovación social y han estado trabajando en innovación social, que quede claro que aquí el experto es el profesor Moulart. Yo he estado trabajando con él en temas de innovación social, pero yo soy una persona más de un gran equipo que ha estado liderado por él por más de 20 años. Los dos trabajamos en la Universidad de Lovaina. Hay 2 Lovainas en Bélgica, por eso es en la flamenca. Y yo estoy trabajando en la división de geografía y él en la de planificación y desarrollo territorial. Entonces, para hoy día presentamos una conferencia estructurada en más o menos 8 partes. Parecen hartas, pero hay algunas partes que son bastante breves, pero me pareció importante dividirla de esta manera para que ustedes puedan entender un poco la lógica que hay detrás de esta presentación. Voy a comenzar con un preludio, presentando un poco la definición que nosotros manejamos de innovación social para que quede claro desde el principio de qué estoy hablando yo cuando digo innovación social. Entonces así nos entendemos todos. En un segundo momento voy a hablar un poco del uso camaleónico de la innovación social. Innovación social es un término que se está utilizando y que se usa desde hace más o menos 5 años en muchos ámbitos para aludir a muchas cosas diferentes. En un tercer momento voy a pasar a hablar de los momentos de la innovación social. Entonces vamos a mirar un poco hacia atrás la historia, de dónde nace y quiénes fueron los primeros que empezaron a hablar y a teorizar la innovación desde un punto de vista social. En un cuarto momento voy a tratar de responder a la pregunta de por qué la innovación social y por qué este equipo lleva tantos años trabajando sobre innovación social para intentar rescatar y resaltar el valor que nosotros vemos en el concepto de innovación social sin desconocer todos los límites y problemas y respuestas y preguntas aún no respuestas. En un quinto momento voy a pasar a discutir y a presentar qué es esta innovación social en un contexto de desarrollo territorial para conectarla a la reflexión sobre gobernanza, una gobernanza que el equipo llama de tipo bottom link, que quiere decir no solo bottom up, pero conectada a las instituciones, que hay un link, un vínculo entre el up y el bottom. Finalmente, en el punto 7, antes de concluir, quisiera presentar unas directrices, unas proposiciones que nosotros tenemos para rescatar la dimensión sociopolítica de la innovación social, y estas directrices tienen que ver con recomendaciones para el desarrollo de barrios en un contexto de gobernanza multiescalar. ¿Cuál es el lugar de la innovación social en este contexto? Y finalmente terminaré con un pequeño resumen y unas conclusiones. Bueno, el preludio. Primero, es decir que el término y el concepto de innovación social ha sido utilizado desde el siglo XVII. Entonces, nosotros vemos hoy día una moda sobre la innovación social, es cierto, pero este es un concepto bastante más antiguo y siempre ha sido usado en un contexto para referirse a esta idea de impulsar cambios, ya sea de una manera reformista en el contexto anglosajón o de una manera o con una connotación más revolucionaria como ha sido en Francia. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XX, hasta la segunda mitad del siglo XX, que la innovación social fue conceptualizada y teorizada de una manera más analítica, como una categoría de investigación empírica. Por supuesto, hay varios conceptos compitiendo y han habido varios conceptos compitiendo con el concepto de innovación social, y ahí nosotros somos más bien de la idea que son conceptos complementarios, y estos conceptos serían el de cambio social y el de transformación social al cual tú estabas refiriendo en el comienzo. Para que estemos todos claros, cabe señalar que cuando hablamos de innovación social, nosotros nos referimos a innovación en relaciones sociales.
a innovación en acción colectiva. Entonces, esta capacidad de la innovación de transformar relaciones sociales, relaciones de gobernanza y acción colectiva es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de innovación social. Entonces, aquí rescato esta definición que dice: la innovación social no solo se refiere a un tipo particular de acciones colectivas, sino también a los procesos de movilización, participación y a los resultados de acciones que dan paso a mejoras en relaciones sociales, estructuras de gobernanza, mayor empoderamiento colectivo y más. Entonces, este es un proceso, un tipo de acción colectiva que a su vez también genera transformación e innovación en las relaciones de gobernanza. La innovación social tiene 3 características fundamentales. Una es satisfacción de necesidades que no han sido satisfechas por el Estado o por el mercado, pero no solamente satisfacción de estas necesidades que son vistas, sino que también la capacidad de la acción colectiva de rescatar y de sacar a la luz necesidades que ni el mercado ni el Estado creyeron que existían. Entonces, está esta capacidad de anticipar necesidades y anticipar respuestas. No porque el sistema no las estaba satisfaciendo por una imperfección, sino más bien porque no eran consideradas como necesidades hasta ese momento. Una segunda característica es la reconfiguración de relaciones sociales, o sea, esta es una visión de la innovación socialmente enraizada que impulsa cambios en relaciones sociales, y una tercera característica que daría paso a empoderamiento, movilización política y eventualmente cambios de agenda política. Como se ha dicho y como se ha discutido un poco durante el día, hay muchos usos del concepto de innovación social y nosotros lo llamamos este uso camaleónico. Depende del contexto, la definición cambia de color, cambia de perspectiva, cambia de énfasis, pero en su defensa, como así alguien lo mencionó esta mañana, pasa con todos los conceptos en ciencias sociales. Entonces, no es nada nuevo que este concepto sea utilizado, sea redefinido, sea discutido y sea sujeto de controversia. Pero pasemos a revisar un poco en qué contextos se ha usado este concepto de innovación social. Primeramente, para hacer alusión a nuevos tipos de relaciones sociales en las firmas. Segundo, para hacer relación, por ejemplo, en un contexto de Corporate Social Responsibility o comercio justo, desarrollo sustentable, es también en este contexto que el concepto de innovación social ha sido sacado a la luz. También el concepto de innovación social se usa en el contexto de empresas sociales, emprendimientos, como lo hemos visto, economía social, tercer sector, entre otras. También se refiere y ha sido utilizado para relacionarlo con iniciativas socioculturales, también con nuevas formas de gobernanza, estas nuevas formas de gobernanza más horizontales en las que hay un intercambio diferente. El concepto de innovación social también se ha utilizado en el contexto de democratización en el acceso a la cultura, reconociendo, por ejemplo, la importancia de la cultura popular. Esta mañana alguien también mencionó esta masificación de la cultura y del acceso a la educación, que también es visto como un cambio en términos de innovación social. También se utiliza para referirse a movimientos emancipadores de género, que importante, como vimos la sesión pasada, compuesta solamente de hombres. No solamente las comunidades innovan, pero también las universidades, seleccionando y identificando que tal vez hay grupos diversos que debieran estar siendo representados. Movimientos de género, movimientos de liberación sexual, movimientos étnicos, grupos étnicos y una variada construcción y reconstrucción de identidades. Y finalmente, como lo mencioné en el comienzo, también se utiliza para referirse a cambio social, transformación social.
Por supuesto, así como muchos conceptos en ciencias sociales, está este uso camaleónico del término, esta omnipresencia de la innovación social en los últimos 5 años ha traído controversia y opiniones que difieren respecto del concepto. Están aquellos que están mirando el concepto con mucho escepticismo, mientras que hay otros que consideran que el concepto tiene un cierto valor y que hay un optimismo relevante que es posible rescatar. Dentro de los que miran el concepto con escepticismo, se refieren al efecto de moda. Está de moda la innovación social. En los últimos 5 años vemos la innovación social por todas partes. La Comisión Europea la utiliza, todo el mundo la utiliza, aparecen iniciativas de innovación social por todas partes. Este grupo de escépticos también critican que el concepto de innovación social le ha dado más brillo al mundo empresarial y al mundo de los negocios, con toda esta cosa de la Corporate Social Responsibility. Se le ha hecho un franco favor a este mundo empresarial de la corporate governance. Entonces, bueno, ¿para quién estamos trabajando exactamente? Es la pregunta. También se critica que es fantástico para los consultores. Han aparecido muchos grupos, consultores prestando servicios, pero queda poco claro quién gana y quién se beneficia de esta efervescencia en términos de innovación social. Y por supuesto, la gran crítica, y tal vez la más importante, o para mí una de las más importantes, es esta idea de que estamos pasando, tal vez este concepto de innovación social hace el camino fácil para aquellos que quieren pasar de un estado de bienestar a un estado que cuesta más barato. Entonces, esta idea de la innovación social como coartada perfecta para el desmantelamiento del estado de bienestar. Sin embargo, yo... ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿No? Espera. Es que voy a botar el otro. Mira, estamos haciendo aquí el desastre total. Perdón. No, esto lo teníamos ensayado y era por si alguien se había dormido que se despierte rápidamente. Claro, como es tan tarde. Nos ha salido bastante bien, ¿no? No, esto era para hacerles olvidar esta cuota de escepticismo y rescatar el valor de la innovación social. Nosotros más bien, sin desconocer el valor de la crítica y de los aspectos negativos, creemos que el concepto de innovación tiene un valor y bastante importante. Y el primero que yo encuentro bastante interesante es esta idea de contestar la innovación tecnológica en gestión y economía, esta supremacía de la innovación tecnológica, y pasar a pensar un poco que la innovación también es humana, la innovación es social. Los cambios vienen por las relaciones y por las interacciones sociales, por los conflictos, por las luchas. Entonces, no es la tecnología por sí misma o los negocios por sí mismos, sino que nos parece que es un concepto interesante, el concepto de innovación social, para rescatar la dimensión social de la innovación y de los cambios. La tecnología es buena, la tecnología produce inclusión, pero también produce y ha producido muchos problemas. Entonces, produce destrucción. Entonces, esta idea de rescatar la importancia de lo social que ofrece el concepto de innovación social nos parece importante. También nos parece importante porque hay un renacimiento de una ética de solidaridad y un pensar, el vivir juntos diferente, y se ha transformado en un tema fundamental, la innovación social, en el debate sobre cohesión social, pensando en más género, más diversidad, más representación. Y también nos parece importante que las ciencias sociales tienen un rol en la reflexión sobre la innovación social, en el análisis y también en la acción. O sea, nosotros estamos analizando, pero también intentando inspirar
cambio y transformación. Por ejemplo, lo vemos con los casos de transdisciplinaridad, por ejemplo, bajo el rótulo de Living Labs y de co-creación en los que diferentes actores sociales participan. Vamos a pasar rápidamente. ¿Cuánto rato tengo? Deberíamos acabar sobre las 7. Ya, sí, pero para que hayan momentos para... Sí, así acabamos sobre 40 más o menos. Ya. Entonces, los momentos de la innovación social, voy a pasar rápido por esto, pero si a alguien le interesa el PowerPoint y la información, yo la puedo compartir con ustedes. Entonces, yo partí diciendo que el concepto de innovación social no era nuevo, que existía y que había sido, que existen huellas del concepto. Tenemos hasta el 4. Muy bien. Ah, ya. Sí, podemos alargarlo un poco. Ya. No suframos. Que existía desde el siglo XVII, pero que más o menos solamente había sido teorizado y analizado empíricamente con categorías analíticas desde la segunda mitad del siglo XX. Cuando buscamos y hemos mapeado las diferentes definiciones que hacen referencia a la innovación social, creemos que más o menos el primero dando una definición fue más o menos en los años 70, más o menos refiriéndose a temas de desarrollo comunitario. Más tarde, en los años 80, como respuesta a la crisis del modelo fordista, como crisis y como contestación a la crisis del estado de bienestar y peleas por una mayor inclusión, David Chambon en Francia escribió y relacionó el concepto de innovación social a las revueltas de estudiantes y a las revueltas de aquella época. A fines de los 80, Peter Drucker utilizó el concepto y lo relacionó con Corporate Strategic Management y lo relacionó con un debate en administración y de empresas y relacionado a innovación al interior de la empresa que no era tan solo empresarial. En los años 2000, más o menos a fines de los 90, apareció una nueva literatura sobre innovación social en Europa con el grupo encabezado por el profesor Moulart, pero también en Canadá, en el centro Crisis, en los que empezaron a trabajar el tema de innovación social, pero desde una perspectiva territorial y pensando un poco la relación entre orden social e innovación, y ver un poco el rol de los individuos y el rol de la acción colectiva en la transformación social. Ello trabajando y relacionándose y haciendo alusión a escritos previos que venían de la sociología y de la economía, con contribuciones de Max Weber y de Schumpeter en innovación, esta innovación y destrucción creativa. Entonces se relacionó estos distintos tipos de literatura que dio paso al trabajo que se está haciendo y que ha liderado el profesor Moulart desde hace bastantes años. En términos de más largo plazo, vemos un poco cómo han cambiado como los motivos de la innovación social, cómo diferentes causas y diferentes razones han estado dando paso a la reflexión y a la acción en términos sobre innovación social. Revoluciones socialistas, revoluciones a la base de innovación, movimientos de emancipación, en diferentes contextos, y vemos cómo hoy día, por ejemplo, la innovación social es apropiada por debates sobre sustentabilidad, sobre transición energética, por ejemplo, movimientos de diversidad, empresa social, solidaridad, entre muchos otros. ¿Por qué la innovación social? ¿Y por qué creemos que la innovación social es importante y por qué formamos parte más bien del lado de los que creemos en la innovación social? Primero,
porque creemos que el escepticismo con el que la innovación social ha sido recibida en diferentes círculos científicos ha sido más bien infundada, o sea, las razones no le dan justicia al término. Y es por ello que en los años 80, a fines de los 80, el equipo del profesor Moulart empezó a trabajar el tema de la innovación social y reintrodujeron la discusión sobre innovación social, pensando que hasta ese momento toda la reflexión que se hacía en términos de desarrollo territorial y el rol de la innovación se limitaba a temas de tecnología, a temas empresariales, dejando de lado la dimensión social de la transformación social, al fin y al cabo. Entonces se reintrodujo el concepto de innovación social, pero por supuesto siempre reconociendo que este concepto tenía una historia y era bastante más antiguo. Actualmente, como lo vimos en la sección previa de mi presentación, el concepto de innovación social es utilizado en variados contextos y en variadas disciplinas. En el grupo de trabajo en el grupo de investigación en el cual yo estoy representando, el concepto de innovación social también es utilizado en diferentes conceptos. Yo ayer de una presentación, yo trabajo el tema de investigación social, pero desde el punto de vista medioambiental y de sustentabilidad territorial. Y así los diferentes miembros del equipo ha ido utilizando y adaptando y deconstruyendo y construyendo el término de innovación social dependiendo de la categoría analítica privilegiada. Entonces, que quede claro que este concepto se utiliza en varias disciplinas, también se utiliza solo en investigación, pero también en investigación-acción, en acciones no solamente interdisciplinarias, pero también transdisciplinarias, y también de manera transversal para analizar diferentes sectores sociales, ya sea del mercado, del Estado y de la sociedad civil. Nosotros creemos que no es solamente la sociedad civil la que innova socialmente, sino que también creemos en la capacidad innovadora de las instituciones públicas y de las municipalidades. Entonces, este concepto de innovación social, innovación en términos de relaciones sociales que dan paso a mejoras en los sistemas de gobernanza, creemos que no solamente está, está en las manos de los ciudadanos, sino que de los ciudadanos con sus instituciones y con sus modelos de regulación. Entonces, este concepto de innovación social fue reintroducido por diferentes razones. Primero, esta reacción contra una lectura tecnologista y racionalista de la innovación. La innovación es más que eso. Segundo, una reacción contra el credo neoliberal de privatización y comodificación como los motores primordiales de la sociedad. Privatización y mercado y comodificación y tecnología es una parte de la historia. Nosotros interactuamos, somos seres humanos que vivimos en comunidades, en sociedades y hay más que este credo neoliberal. El tercer punto, un concepto factible para integrar las dimensiones esenciales de todo desarrollo urbano y regional fundado en sus comunidades, esta idea de recentrar la mirada del desarrollo a partir de lo social, esta idea de una innovación encastrada, enraizada socialmente. Y también nos parece importante subrayar el hecho de que la innovación social ofrece una muestra palpable acerca de cuán necesarias son las dinámicas sociales para restablecer el rol de las relaciones sociales en el desarrollo humano. Entonces, ¿qué es la innovación social en el contexto del desarrollo territorial? Bueno, como lo dije, el equipo ha operacionalizado analíticamente, ha analizado el concepto de innovación social desde diferentes perspectivas y ha producido diferentes conceptos y nuevos conceptos para analizar esta innovación social desde
desde diferentes perspectivas, considerando también, como fue discutido y mencionado esta mañana, que las instituciones más bien son híbridas, que no hay una clara división, por ejemplo, entre lo formal y lo informal, que instituciones formales tienen mucho de informal también. Entonces, pensando un poco en tratar de capturar esta diversidad de sistemas institucionales y sociopolíticos en los que se desarrolla y florece la innovación social. Cabe mencionar que el punto de partida de los trabajos sobre innovación social que el profesor Moulart ha estado liderando por tantos años nace en el estudio de los barrios, nace en el estudio del desarrollo local y especialmente nace en los estudios de barrios desfavorecidos, barrios que han sido desfavorecidos, dejados al margen, en contexto de pobreza, y esta investigación fue parte del programa de investigación Poverty 3 de la Comisión Europea. Entonces, la trayectoria de investigación sobre innovación social a diferentes escalas territoriales es larga, tiene más de 20 años, y ustedes, bueno, si realmente están interesados en la teorización y en este análisis, han habido bastantes productos y publicaciones que provienen de todos estos proyectos de investigación sobre innovación social. Algunos centrándose sobre el barrio, otros sobre el barrio en relación a la ciudad, otros barrio y escala local, y otros pensando y subrayando el carácter multiescalar del desarrollo territorial y del rol de la innovación social. Algunos de estos proyectos han sido más bien solamente proyectos de investigación, pero más tarde, más recientemente, se dio paso a proyectos de co-construcción transdisciplinarios, por ejemplo, como es el caso del proyecto Social Polis, en el que se pensó la ciudad, se pensaron los barrios, pero junto a la sociedad. Esto es un poco para subrayar y para decirles que los resultados que yo voy a presentar y las reflexiones que yo voy a presentar están fundamentadas en investigación tanto teórica como empírica en diferentes ciudades de Europa y un poco más allá también. Entonces, el proyecto 5Com, que se concentró más bien en términos en dinámicas de innovación social, estudió la innovación social desde la perspectiva de la dependencia del camino o path dependency. Estudió la innovación social como un proceso, como aquellos cambios que abren y que eventualmente transforman agendas. Path dependency también quiere decir path breaking, entonces se pensó y se investigaron dinámicas y casos de innovación social en su historia, pero también en la capacidad de estas iniciativas de cambiar las trayectorias y dependencias de camino que tal vez en cierto momento no parecían tan favorables. Y eso se relaciona con esta idea tan fuerte que tiene toda la investigación y los productos que han sido publicados de estas investigaciones en la afirmación que esta innovación social es a la vez path dependent y contextual. Entonces hace relación a una innovación social que está pensada en términos de agendas específicas, cambios específicos, con agentes, con individuos, con agency que abren paso a una mayor inclusión de individuos excluidos. O sea, este es el contexto en el que nace más bien o que se afirma o que se fragua esta reflexión sobre la innovación social, que tiene también todo un peso y una fuente en la reflexión en términos de justicia. O sea, tiene una variante normativa y una variante analítica muy, muy fuerte. Como dice acá, o sea, esta es una reflexión sobre la innovación social pensada como un asunto de inclusión
y que tiene que ver, por esa razón, con la lucha de fuerzas conservadoras o con cambios o con inercias que ha sido muy difícil de cambiar y de esta manera tiene un posicionamiento ético y social de justicia muy fuerte. Del proyecto Singocom nació el modelo Almolín, que no sé si alguno de ustedes lo conoce, no sé si se ve claramente, está un poco... sí, bueno, nosotros no lo vemos muy bien, pero yo creo que ahí se ve un poco mejor. El modelo es el modelo analítico que se utilizó y que se construyó para analizar estas iniciativas de innovación social. Se parte del territorio, del espacio, de la especificidad territorial de donde nacen y donde surgen estas experiencias de innovación social en un contexto de exclusión, de dinámicas de exclusión social y de privación de ciertas necesidades que pueden ser de corte material, social, político, pero también existencial. No son solamente necesidades básicas, sino que son también necesidades para el florecimiento, para la realización del ser humano. Entonces, ¿qué se estudió exactamente? ¿Cómo se movilizan recursos a la escala local en el barrio para satisfacer un cierto tipo de necesidades o para identificar necesidades que no han sido satisfechas? Entonces se miró a iniciativas socialmente, iniciativas que estaban naciendo desde la perspectiva de qué necesidades intentaban satisfacer, cuál era el efecto y cuál era el impacto de este proceso en la búsqueda de la satisfacción de necesidades y qué cambios, ya sea tangibles e intangibles, trajo este proceso hacia la satisfacción de necesidades que no eran ni satisfechas por el Estado o por el mercado. Y cómo este proceso hacia la satisfacción o búsqueda de un cierto objetivo da y reconfigura relaciones sociales. ¿De qué manera? Y esa era la pregunta que movía a este grupo de investigación, ¿de qué manera situaciones y dinámicas que están produciendo exclusión pueden transformarse en dinámicas que den paso a una mayor inclusión? ¿De qué manera se pueden transformar o de qué manera se transforman en la realidad exclusión en inclusión? ¿Es posible, sí o no, y bajo qué condiciones? Y en este sentido se miraba el territorio y se entiende esta idea de territorio y de espacio como espacio vivo, como cristalización de relaciones sociales, de interacciones entre diferentes agentes, conflictos, luchas, etcétera, con momentos de path dependency, pero también con momentos de path breaking, porque hay cambios y cambios se producen y inercias se rompen. Entonces, creo que una de las partes que a mí más me gusta de este modelo y de los resultados de la investigación liderada por el profesor Moulart es este concepto de gobernanza de tipo bottom-linked, que no es una idea intelectual que nace de la nada, sino que es producto de los resultados de las investigaciones que fueron hechas. Y bueno, yo no sé si hasta esta hora todavía siguen quedando presentes los representantes de los ayuntamientos, porque sería interesante que conversáramos esa posibilidad de conectar estas iniciativas que nacen y se fraguan a nivel local, separadas de la institucionalidad. ¿Cómo es posible construir un puente y un lazo que favorice y que haga la innovación social, que la transforme en algo sustentable en el tiempo y que no la deje en una situación de vulnerabilidad y fragilidad o a los vaivenes del mercado, de la situación económica o del gobierno de turno en el que esté?
Entonces, esta idea de institucionalizar y de hacerla más perenne y más sustentable. Entonces, lo primero es decir, y a mí me parece que una de las conclusiones más interesantes, es que todos los proyectos de investigación que yo les mostré, todo ese listado de proyectos, confirmaron que ni la gobernanza bottom-up ni la top-down dan paso a un resultado sustentable en el tiempo, cuando el objetivo es inclusión social permanente. O sea, y eso es bien importante. Las iniciativas bottom-up funcionan cuando encuentran dinámicas de institucionalización en escalas territoriales más altas que las catalicen, que las alberguen, que las estimulen, que las protejan, que las multipliquen. Las iniciativas bottom-up generalmente se sitúan en el nivel micro, en el barrio, en la localidad. Ellas construyen sus propias formas, pero estas deben estar continuamente mediadas o enraizadas con dinámicas institucionales. Esta es una condición para que ellas permanezcan en el tiempo. Por su parte, la gobernanza top-down solo funciona cuando se invierte hacia top-upside-down. La gobernanza top-down tiene que aprender de la gobernanza socialmente innovadora, que nace y existe a nivel comunitario. Hay una necesidad de aprender, de aprendizaje recíproco, de escucharse mutuamente. Todo el mundo tiene que aprender. Otro resultado de estas investigaciones dice que y tal vez eso nos recuerda un poco que no nos olvidamos de quienes son críticos de la innovación social. Los resultados muestran que no se puede ser ingenuo acerca de las relaciones entre jerarquía y desarrollo comunitario colaborativo. Y en este sentido, las críticas a los estudios de innovación social de cierta manera son correctos. Y puede ser que en muchos casos la innovación social no está haciendo frente a desafíos que sean necesariamente nuevos o desafíos que le correspondan a ese sector, sino que estén paliando o solucionando problemas que deberían ser resueltos, por ejemplo, por el municipio o por una institución política, de política pública. Para pensar un poco más y rescatar y subrayar la importancia y tal vez la contribución de toda esta teorización sobre la innovación social, y comparamos, por ejemplo, la reflexión sobre innovación social y la teorización de la innovación social con otra literatura que tal vez podría estar no compitiendo, pero también aportando a la reflexión sobre cambio social y transformación social, como son la ecología política y lo postpolítico, podemos decir que nosotros apreciamos el valor de estas contribuciones y nos interesa mucho porque consideramos que son muy importantes a la hora de entender las fuentes, las bases sobre las que se genera explotación y exclusión. Sin embargo, creemos que la innovación social tiene un aporte complementario, que también es bastante importante. La innovación social ofrece una reflexión y una perspectiva para la acción que va más allá de analizar las razones y las fuentes que generan explotación y exclusión. La innovación social ayuda a definir el camino hacia el logro de ciertos objetivos sociales, incluyendo aquellos de gobernanza y de cambios de agenda. Entonces, esto me da paso para ir a mi última sección de esta presentación, que tiene que ver con la innovación social en términos de importancia sociopolítica, y para compartir finalmente con ustedes ciertas directrices para el desarrollo de los barrios dentro de un sistema de gobernanza que nosotros definimos y que miramos en términos de multiescalariedad.
Entonces, espero que haya quedado claro y que hayamos entendido que la iniciativa de innovación social será sustentable en el tiempo y permanecerá siempre y cuando exista una institución supralocal, por así decirlo, que la albergue, que la estimule y que la proteja, que la respalde, que la fomente, que la estimule. Y eso viene de análisis y de casos que el equipo liderado por el profesor Moulart vio sobre situaciones desastrosas en los que iniciativas socialmente innovadoras desaparecieron o fueron completamente barridas del mapa tras un cambio de la política, ya sea a nivel local o regional. En ese contexto es interesante leer un paper que nosotros sacamos para la revista Eure de estudios urbanos sobre el caso de Amberes, que era muy rico y que era bastante dinámico en términos de iniciativas socialmente innovadoras, pero como en un cambio de política pública a nivel de la ciudad y a nivel europeo, que cortó todo tipo de financiamiento y de apoyo, ese cambio barrió con las iniciativas que existían. Entonces, teniendo en cuenta esta reflexión y esta idea acerca de la necesidad de una gobernanza de tipo bottom link que garantice la perennidad de las iniciativas de innovación social, paso a presentar un cierto set de iniciativas que nosotros hemos estado trabajando y pensando. Pero antes de ello, recordarles una vez más, dado que hay tantas definiciones de innovación social, recordarles que cuando nosotros hablamos de innovación social, pensamos en innovación en relaciones de gobernanza, innovación en la reconfiguración de relaciones sociales para una satisfacción de necesidades. Y en este sentido quisiera destacar el rol de la innovación social en su rol de redefinición y mejoramiento de las relaciones de gobernanza, transformación de estructuras de poder, tanto dentro de la comunidad misma como en relación a la comunidad y a las instituciones públicas. Porque estamos pensando que no solamente hay desigualdad o poder distribuido de manera desigual entre instituciones y ciertas comunidades, sino que también al interior mismo de las comunidades hay un sistema y una relación de poder que también puede ser siempre mejorada. Las comunidades no son una caja negra, sino que hay una diversidad contenida, hay diferentes grupos, voces que no son representadas. Escuchábamos la pregunta, bueno, ¿participan o cómo participan las mujeres? ¿Cómo participan grupos, por ejemplo, que no manejan el idioma? ¿Cómo están representados? Entonces, hay muchas cosas que, en términos de poder y de empoderamiento, que nos parecen relevantes. Los análisis y los resultados de la investigación sobre política urbana, sobre barrios, dados y realizados por este equipo, muestran que muchos financiamientos que provienen de escalas más altas tienen a menudo un efecto de palanca en la producción y en el mantenimiento de dinámicas socialmente innovadoras para el desarrollo. O sea, hubo mucho de esto de scale jumping y de esta idea de ir a buscar recursos y soporte que no estaban directamente en el nivel supralocal, sino que, por ejemplo, saltando al nivel europeo. Sin embargo, nuestros análisis también nos muestran que la chispa innovadora de la comunidad local frecuentemente se pierde dentro de la vorágine de una política top-down. Muchas veces es muy burocrática, los vaivenes de los regímenes urbanos y prácticas burocráticas aparecen siendo muy rígidas y no muy empáticas con esta chispa innovadora y que muchas veces terminan por apagarla y por no construir conexiones entre los diferentes actores e instituciones vinculados a las diferentes escalas territoriales. Entonces,
como lo introduje un poco previamente, para permitir que iniciativas innovadoras se conviertan en algo efectivo desde una perspectiva social, se requiere, por un lado, sensibilidad hacia las propuestas locales de activistas y de la sociedad civil y hacia sus dinámicas, y por otro lado, comprender las alianzas y acuerdos entre el Estado y el mercado dentro de los que se está operando. Ambas partes tienen que poner de su parte para entender cómo se organizan los distintos grupos vinculados y eventualmente conectados a través de dinámicas socialmente innovadoras. Sí, ya termino. Entonces, ¿de qué directrices estamos hablando? Primero, desde la perspectiva de las instituciones y políticas públicas. La primera es una iniciativa de tipo política. Dado que los derechos políticos ciudadanos son la base del empoderamiento local y de la inserción de sociedad civil, toda articulación Estado-sociedad civil hace necesaria la concesión de derechos políticos y ciudadanos para todos aquellos residentes del área local en cuestión, independientemente de la nacionalidad, especialmente dada la diversidad de estas comunidades. Iniciativa de política pública. Primero, fomentar contratos colectivos entre organizaciones de la sociedad civil y marcos de política pública local, nacional y de la Unión Europea. Segundo, concentrar los esfuerzos en iniciativas socialmente innovadoras activas y buscar apoyos en ellas, en lugar de optar por políticas tradicionales orientadas más territorialmente. Tercero, establecer redes de iniciativas de innovación social escalares, cruzadas e interlocales a través del territorio europeo. Que se fortalezcan estas redes, que encuentren una trascendencia. Cuarto, crear puntos de acceso directo a las agencias estatales, nacionales y europeas para las iniciativas de la sociedad civil, de manera que esta chispa innovadora no se pierda en la vorágine de la burocracia. Iniciativas para el financiamiento. Crear un fondo de financiamiento para la formación y financiación directa de redes europeas o otras, liderando iniciativas de innovación social. Yo siempre digo, la gran diferencia un poco entre mi país y Europa es que aquí existen fondos muchas veces que protegen y que estimulan este tipo de... En América Latina están absolutamente dejadas a los vaivenes de lo que ellas puedan encontrar. Pero bueno, Europa tuvo o tiene todavía financiamiento para protegerla. Bueno, la conclusión y las últimas reflexiones para terminar. ¿Qué lecciones y qué se ha aprendido y qué puede aprenderse en términos de desarrollo local, desarrollo territorial para el fortalecimiento de estas iniciativas socialmente innovadoras? Primero, la importancia de la historia, la dependencia del camino, la construcción paulatina, la construcción en el tiempo de asociaciones y de alianzas, o por expresarlo de otra manera, en términos de resiliencia y de sustentabilidad social. Lo otro importante es que es necesario caminar con y por la arena sociopolítica, pero al mismo tiempo movilizarse para cambiarla. O sea, es con ellos, pero también siendo críticos. Tercero, la importancia de ser concretos en elaborar estrategias. Construir estrategias, pensar el futuro, pensar los pasos a seguir, agendas, networking, negociaciones, explotar las oportunidades que ofrece el sistema. O sea, el sistema está ahí para criticarlo, pero también estamos nosotros ahí para identificar oportunidades. Cuarto, movimientos conjuntos con agendas similares en otras localidades y operando en otras escalas territoriales. Formar alianzas, construir para fortalecer lo que existe. Y quinto, la posibilidad y la necesidad de unirse a movimientos sociopolíticos de cambio para la transformación de instituciones corporativas y del Estado.
esta idea de no solamente bottom-up o top-down, sino que bottom-linked, y si es top-down, upside-down. Eso. Muchísimas gracias por la presentación, por la concisión, por la densidad de ideas también y por el orden en la explicación, que creo que es muy clarificador.